Abrimos nuestro consultorio médico y es martes y en nuestro consultorio médico tenemos al doctor José María Egaña, cirujano vascular de Policlínica Guipúzcoa. Hablamos sobre las varices. Doctor José María Egaña, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, buenos días. Buenos días, bienvenido a los micrófonos de Onda Cero. Hablamos de las varices. ¿Duelen, no duelen? ¿El dolor aparece si hay alguna complicación? Bueno, ¿qué son las varices? Para empezar por explicar concretamente qué son y por qué se producen, doctor. Bueno, las varices son dilataciones anómalas del sistema venoso superficial, habitualmente en las extremidades inferiores. Y aparecen, bueno, por una conjunción de muchos factores, ¿no? Pero básicamente porque tienes carga genética, tienes alguien, un antecesor tuyo que tiene varices, y Sí. tú de alguna manera recibes la información esa, bueno, y por sedentarismo, por sobrepeso, por el tipo de trabajo que realizas, que estás de pie o sentado muchas horas. Claro. ¿Y qué es lo que más se suele ver en consulta habitualmente? Bueno, se ve de todo, ¿no? Porque hay una graduación desde solamente tengo síntomas, pero no llego a ver varices, hasta úlceras abiertas, ¿no? Es un abanico de expresiones de la enfermedad. Pero bueno, lo más habitual es personas que tienen síntomas de cansancio en las piernas que se van implantando a lo largo de su día de trabajo, su día, y que tienen aparición de venas dilatadas en las extremidades. Ese es lo más habitual. Claro. ¿Y las varices duelen o no duelen? Sí, las varices, a ver, la variz como tal solamente duele si se complica. Y la complicación habitual de una dilatación varicosa es un trombo, se produce una coagulación de la sangre que ella porta dentro, y entonces esa trombosis localizada en esa variz, en esa dilatación, produce una inflamación de la vena y del entorno de la vena, que es la piel y la grasa de debajo de la piel. Y eso produce, pues eso, un nódulo que duele y como si tuviesen dado un golpe ahí, ¿no? Claro. Habitualmente funcionan, se expresan así. Ujú. ¿Y cuándo se debe acudir al especialista, es decir, al cirujano vascular? Bueno, cuando una persona tiene varices o ve que progresan esas dilataciones, que además estéticamente seguramente no le van a gustar, pero cuando tiene esa presencia de dilataciones y tengo síntomas que puedo atribuir a ellas, cansancio, bueno, todo el mundo sabe además Sí, sí, cómo sí. funciona, Ujú. entonces lo lógico o lo sensato sería ir a alguien que se dedique a ello, ¿no? Para Ujú. que te haga una evaluación y vea en qué fase en qué estadio estás de desarrollo y ver qué posibilidades tenemos de manejar. Claro. Lo ha comentado antes, pero incidiría en ello. ¿Son hereditarias las varices o no? Las varices son hereditarias, sí, claro que sí, todo es hereditario, todo, la mitad de nuestra dotación genética es de mi madre y la otra de Ya. nuestro padre, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pero no tiene una expresión genética como hay otras que genéticamente tú tienes el color de ojos que determina tu gen y lo vas a tener sí o sí. No, tú lo que heredas en realidad es una mala construcción, por Sí, simplificarlo, sí, sí. de un Mm. eje venoso, y necesitas luego tener las piernas debajo del corazón 16 horas, como todos los humanos. Claro. Y esa fuerza de la gravedad, ese peso que tiene la sangre, tiene que hacer su papel para que a lo largo de tu vida vaya dilatando esas venas que son más débiles. O sea, si en mi familia, por ejemplo, he visto tener problemas de varices a mi padre y a mi madre, Hmm. lo más probable es que yo acabe padeciendo esos problemas, pero ¿puedo hacer algo para prevenirlo? Claro, efectivamente, como bien dices, puedo tener más papeletas para poder desarrollarlas, pero depende mucho de otras condiciones, otros factores que dije al principio. Me mantengo en mi peso, hago deporte, me muevo, pues probablemente tenga una expresión mucho más lenta. Y Claro. sobre todo, si una persona tiene eso, empieza con síntomas, pues yo creo que un soporte elástico, una media elástica le va a ayudar mucho. Hablamos en nuestro consultorio médico de las varices, lo hacemos además con el doctor José María Gaña, cirujano vascular de Policlínica Guipúzcoa, y son realmente eficaces las medias de compresión de las que hemos oído hablar tanto. Sí, efectivamente lo son. Si no fuese una terapia
que funcionase, pues no se utilizaría, ¿no? Aparte que es algo antiguo. Ya. Entonces, realmente las medias, la media es un mundo igual que la ropa que vestimos, ¿no? Es la media, hay muchos tipos de compresiones que son eh, y muchos tipos de altura de media y tallas. Si tú combinas esas tres cosas, puedes elegir la media idónea para tratar el punto en el que tú te encuentras. ¿Y cómo y cuándo se deben utilizar estas medias de compresión? Cuando estás con las piernas debajo del corazón, que son 16 horas al día. Ya. En la cama no las necesitamos. Ujú. Cuando estamos probablemente en situaciones de gran actividad muscular, que es cuando se bombea sangre hacia el corazón, porque la bomba muscular son los músculos de las piernas. Sí, sí, sí. Entonces, en esa situación a lo mejor no es tan necesaria. Pero desde luego, si voy a estar de pie muchas horas con poco movimiento o sentado, es cuando cumplen la función perfecta para lo que están diseñadas. Y si nos situamos, por ejemplo, en una situación crónica, ¿la mejor solución es la cirugía cuando se complica demasiado? La cirugía tiene su papel en ese momento, cuando tienes una complicación, sin duda, y probablemente en etapas anteriores también, porque Vale. no solamente tiene una acción curativa o estabilizadora del desarrollo de las varices, sino aminora los síntomas, te proporciona mejoría en la época en donde la media no te vas a poner, que es en verano, y además de eso previene de seguir avanzando en etapas de evolución. O sea que probablemente la cirugía tiene sentido pues cuando ya tienes unas varices establecidas y síntomas. No hay que esperar a complicaciones. Claro. En el servicio de cirugía vascular de Policlínica de Guipúzcoa se realizan diferentes técnicas para operar las varices. Imagino que habrá técnicas recomendables según el caso. Efectivamente, al final, son procedimientos con herramientas para, dependiendo de el estadio del desarrollo, el tipo de variz, qué tipo de paciente, si es añoso o si es joven, pues tienes una serie de herramientas que las aplicas como aplicamos nuestra caja de herramientas para solucionar un tema de casa, ¿no? Claro. Entonces tienes hoy herramientas fantásticas como son técnicas que generan calor dentro de la vena y que ese calor destruye el tejido de esa vena y se produce una mejora en la evolución de la. Entonces, no necesitas un ingreso, no tienes una agresión quirúrgica como hacíamos antes para solucionar un problema que es muy sencillo de resolver. Claro. Y imagino que han evolucionado y están evolucionando mucho las técnicas, ¿no? En este sentido, doctor, Sí, ya para ir terminando. sí, las técnicas han evolucionado con el objetivo de invadir menos al paciente. Lo invades menos, haces menos heridas y solucionas, destruyes, anulas la vena que es la productora de esas varices. Claro. Y ya para terminar, ¿el resultado es definitivo una vez se ha intervenido o Mm, no? eh, a ver, es muy buena la pregunta, porque es el caballo de batalla muchas veces de esta patología. Una intervención resuelve el tema en el momento en donde la operamos. Es decir, hay un eje venoso que funciona mal, lo anulamos, estabilizamos hemodinámicamente la extremidad y funciona. Pero hay muchísimo tejido venoso que ahí está y que funciona en ese momento bien, que hay que cuidar y prevenir para que no evolucione. Claro. Es decir, una operación de varices no te exime de varices dentro de 10 años porque no te cuidaste. Claro, no operamos toda la pierna, además. Claro, operamos el segmento Eso venoso es. o el eje venoso que en ese momento no funciona bien. Yo cuando tengo una gotera en casa no cambio todas las tuberías de la casa. Claro. Arreglo la que me gotea. Sí, sí. Pues en este caso hay que cuidar las tuberías, hay que mantenerlas en perfectas condiciones, el ejercicio es fundamental y en caso de complicarse lo importante es ponerse en buenas manos. Y hoy hemos hablado además con las manos de la cirugía vascular de Policlínica Guipúzcoa, el doctor José María Gaña, que ha compartido unos minutos de radio con nosotros en nuestro consultorio médico. José María, un verdadero placer, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti y a todos los oyentes. Que Gracias. tenga un buen día y buena semana y hablamos en otra ocasión. Un abrazo. Agur. No, un abrazo. Agur, agur.